iniciamos toda la parte del catecismo que nos habla de la caída y del pecado en general. A partir de los numerales del número 385 al 390, y después continuamos del 396 hasta el 412. Son bastante numerales, pero como tienen un mismo tema, los vamos concentrando hasta el 410. ¿Hasta qué? 410. Corres un poquito, Ceci, para que pueda escuchar bien. Gracias. Bueno. A 410. La caída, ¿sí? Todo el problema, no llamemos problema, toda la realidad del sufrimiento y del mal tiene su explicación en la caída, ¿sí? En el pecado original. Y esto tenemos que entenderlo porque nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, porque están ligados a los límites propios de las criaturas. Y la salida, y esto hay que entenderlo, la salida a todo ese sufrimiento, a todo ese mal del hombre, esa búsqueda dolorosa de la salida, la encontrará en la conversión al Dios vivo. El hombre saldrá de sus males, de esa ola de sufrimientos, cuando busque a Dios y viva en Dios. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad, del que nos habla 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 7, solo se esclarece a la luz del misterio de piedad. La revelación del amor divino en Cristo nos manifiesta la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Y el mal se debe examinar fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Ahora la gente está llena de muchos problemas, entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos. La raíz está en el pecado que está en el corazón del hombre. Y la solución está en aquel que vino a vencer el pecado, en Jesús. Si Él es nuestra medicina, a eso vino Jesús. Su sangre es medicina. Los méritos de su pasión, muerte y resurrección son medicina. Los sacramentos son medicina, son fuerza. Se quedó en la Eucaristía para hacer ahí nuestro consuelo. Él es nuestra luz. Él ilumina toda realidad oscura en la vida del hombre. Pero ¿qué le pasa al hombre? Que no busca la fuente, la verdadera fuente de solución de sus males y de sus pecados, sino que se va a buscar otras fuentes. Y como dice el profeta, no recuerdo ahorita cuál, se van a beber en cisternas rotas. No van a encontrar agua. Entonces la solución son los psicólogos, los psiquiatras, los parapsicólogos, los mentalistas. Si la raíz está, y Él es el que sana mi pecado, Él es el que sana mi corazón débil, Él es el que sana mi voluntad dañada. ¿Por qué acudo a otro? Pero es la soberbia del hombre, ¿verdad? Que no quiere reconocer que en él está la causa.
tanta violencia, tanta guerrilla, ¿cuál va a ser la solución si no la conversión a Dios? Y por muchos tratados de paz que firmen, por muchos diálogos y convenios, no se logra, porque la causa de todo eso está en el corazón del hombre. Ahí está la causa. El volumen 21, en su capítulo 13, nos dice algo muy importante. Hija mía, Adán cayó tan bajo porque se sustrajo a una voluntad expresa de su Creador. Dios les dijo expresamente: no coman de este árbol, les queda prohibido comer de este árbol. Si comen, morirán. Había una voluntad expresa, conocida, en esa voluntad expresa venía encerrada la prueba para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía. Mucho más que eso que Dios encerraba, que Dios exigía de él, en medio de tantos bienes que gratuitamente le había dado, no era que se privase de tantos frutos que le había dado, sino de un solo fruto, por amor de aquel que todo le había dado. Y en este pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había hecho conocer que no era otro que quería estar seguro de su amor y de su fidelidad. Era lo que Dios quería. Adán debió haberse sentido honrado que su Creador quisiera estar seguro del amor de su criatura. Parecería imposible que la culpa de aquel que lo atrajo y persuadió a caer, que el culpable, no fue un ser superior a él, sino una vil serpiente, su capital enemigo. Su caída trajo consigo graves consecuencias, porque él era la cabeza de todas las generaciones. Por eso todos los miembros, como con natural, debían sentir los efectos del mal de su cabeza. Ahí estuvo el problema de la caída. Y ahí está la realidad del pecado. En el volumen 20, el capítulo 22, dice así: cuando el hombre colmado de nuestro amor dejó salir de su pecho la primera vez este te amo suyo, nuestra complacencia fue inmensa, porque sentimos entonces que recibíamos el interés de todos los bienes que habíamos depositado en él. Por eso fue grande el dolor que sentimos por la caída del hombre, cuando prefirió rechazar enteramente el capital en vez de darnos un ligero interés. El capital era toda la voluntad de Dios, con todos sus atributos: sabiduría, omnipotencia, inmensidad, todo, a cambio de un interés que debía darle por ese inmenso capital. ¿Cuál era el interés? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas, no te toca. ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy? No juzgues, no pienses mal de nadie. Eso me toca a mí, juzgar lo bueno o lo malo de cada conducta, me toca a mí. Tú mira en todo el bien. Es lo que Dios nos pide: no comer del árbol del bien y del mal, sino encontrar detrás de todo el perfectísimo amor de Dios. Ese es el interés que Él nos pide. Ese es lo que le pedía a Adán: no comas, prívate de eso.
Su banco quedó vacío y su enemigo, aliándose a él, lo llenó de pasiones y de miserias. Pobre, en un instante quebró. Hija mía, habiendo sido un acto solemne de la creación del hombre y que nos complació grandemente, ahora no queremos otra cosa que invitar al alma a renovar aquella solemnidad, depositando en su voluntad el gran capital de la nuestra. Ahora, esta realidad del pecado, partiendo de esa caída, vamos a contemplar la realidad del pecado. El pecado siempre está presente en la historia del hombre, porque sabemos que fue una consecuencia que nos trajo a todos. Para intentar comprender el pecado, dice el catecismo, es preciso en primer lugar reconocer, bien importante esto, el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Fíjense, no es desenmascarado, lo que indica que el pecado se ha enmascarado, se ha disfrazado. ¿De qué se va a disfrazar? De no pecado. Para poder hacer su curso libre en la vida de los hombres, en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios. Esa es la verdadera identidad del pecado, rechazo y oposición a Dios. Aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, de su bondad, de su amor, de su misericordia, de que Él es Dios y nosotros somos criaturas, no se puede reconocer claramente el pecado. Ya podemos saber por qué el mundo no entiende el pecado y no lo considera pecado, porque no conoce a Dios. Y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica. El defecto de crecimiento no, es que son cosas de la adolescencia, es muy natural en los muchachos a esa edad, ellos necesitan tener esas experiencias, ellos tienen que vivir eso porque es muy propio de su edad. Como es propio de la edad a los 15 y es propio de la edad a los 50, porque a los 50 también está en edad y entonces también es propio de su edad, ¿sí? Como una debilidad psicológica. No es pecado, entonces hay que llevarlos al psicólogo porque el problema es de psicólogo, no es espiritual, no es Dios el médico, no, es el psicólogo. Un error. ¿Qué vamos a hacer si somos humanos? Si uno cae, si eso es normal entre nosotros caer, y que hay que considerarlo, él es débil, él no tiene la culpa, esa muchacha se le atravesó y él, ajá, usted sabe que uno es débil y qué más vamos a hacer, ¿no? Las consecuencias necesarias de una estructura social inadecuada. Es que ellos matan porque ellos tienen que hacer justicia, porque nadie hace justicia. Entonces es normal que ellos maten porque hay una estructura social inadecuada, entonces se justifica su comportamiento. ¿Sí? Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Y se ha perdido la conciencia de pecado. ¿Y por qué se ha perdido la conciencia de pecado? ¿Quién hoy
en el mundo, hablando de quién en un sentido general, habrá unos pocos que sí, pero ¿quién tiembla hoy hasta por un pecado mortal? Si el hombre comprendiera lo que es el pecado mortal, no sería capaz de acostarse en pecado mortal. No soportaría el peso sobre su conciencia de haber ofendido a Dios. Las almas sensibles, cuando saben que han lastimado a otra persona, se sienten mal, ¿verdad? Y buscan la forma de llamarla, excúsame, de verdad que me alteré, de verdad que sí, porque se sienten mal por haber lastimado, y cuando es un ser querido sí que más. ¿Por qué no nos pasa eso con Dios? ¿Por qué no nos duele, pero dolor de haberlo ofendido? Porque no le conocemos ni le amamos. Y hay una voluntad expresa para nosotros, porque esa voluntad expresa está en los mandamientos, está en todo el Evangelio. En todo el Evangelio Dios nos está diciendo qué es lo que Él quiere de nosotros. Miren los capítulos del 5, 6 y 7 de Mateo, son suficientes para nosotros analizar la rectitud de nuestro comportamiento. Son valiosísimos esos 3 capítulos de San Mateo. Ya leíamos aquí en este volumen 21, capítulo 13, lo que decía de la voluntad expresa, y mire cómo sigue diciendo Jesús en este mismo capítulo del volumen 21. Mira entonces que cuando una voluntad mía es expresa, y todos los que estamos aquí conocemos una voluntad expresa, querida y comunicada, el pecado es más grave y las consecuencias son irremediables. Y solo mi misma voluntad divina puede reparar tanto mal. Como decíamos, el remedio está en Él. No encontremos soluciones a pecados en estructuras humanas. La solución del pecado la trajo Cristo y en Él está. Por eso Él dice que muy pocos se aprovechan de la redención, porque su sangre tiene valor infinito, los méritos de su pasión tienen valor infinito. Nuestra solución a todo pecado, a todo mal, a toda oscuridad está en Jesús, en nadie más. Como sucedió a Adán, por el contrario, cuando no es expresa, si bien la criatura está en deber de orar para conocer mi voluntad en su acción, si dentro de su acto hay un bien y la pura gloria mía, ¿sí? Pero si no es expresa, no es grave el mal y es más fácil encontrar remedio. Y esto lo hago a cada criatura para probar su fidelidad y también para poner al seguro el amor que dicen tenerme. Voluntad expresa. Por eso en este caminar la obediencia es tan importante. Cuando uno quiere vivir realmente en la voluntad de Dios, la obediencia es sagrada. Mira, lo dice aquí. Cuando no es expresa, si bien la criatura está en deber de buscar conocer mi voluntad para actuar conforme a ella, si dentro de su acto entra un bien y mi pura gloria,
pero si no es expresa, no es así grave el mal y es más fácil encontrar remedio. Y esto lo hago a cada criatura para probar su fidelidad y también para poner al seguro el amor que dicen tenerme. ¿Quién es que no quiere estar seguro de un poder que adquiere tanto? ¿Quién es que no quiere estar seguro de la fidelidad de un amigo, de la lealtad verdadera de su siervo? Por eso, para estar seguro, hago conocer y quiero los pequeños sacrificios, los cuales le llevarán todos los bienes, la santidad, y realizaremos el fin por el cual los hombres fueron creados. Por el contrario, si esos sacrificios quedan restringidos, no se hacen, todo quedará descompuesto en ellos y todos los males lloverán sobre ellos. Pero el no hacer mi voluntad es siempre un mal, más o menos mal, según el conocimiento que se posea de ella. Entonces hay una cadena. Para que crezca la vida divina en el niño que se bautiza, necesita el conocimiento de Dios. Si ese niño, por no conocer a Dios, se opone a la voluntad de Dios, ¿quién es el responsable? El que debió haberle dado el conocimiento y no se lo dio. Si tú le das el conocimiento a tu hijo y la formación que necesita, y después él, conociendo eso, se aparta de la voluntad de Dios, él es el responsable. Pero el conocimiento es bien importante. Ahora, hablo del camino de la obediencia, porque cuando ya el alma le dice a Dios, no quiero vivir más con mi voluntad, sino con la tuya, Dios, como él dice, para estar al seguro de esa ofrenda que él me ha hecho, hace como Adán, le pone una prueba. Y la prueba siempre es la obediencia. La prueba de fuego en todos los caminos de Dios es la obediencia. La obediencia general, que ya está expresa en la Sagrada Escritura y en las normas de la Iglesia, y la obediencia particular que él pone a través de quien es su legítimo representante para ti. Llámese esposo, llámese en este caso el Padre Pedro. Cuando no conocemos, cuando tenemos dudas sobre su voluntad, entonces se acude a quien nos puede ayudar a discernir, ¿no? Que es la persona responsable, un confesor, un director espiritual. Pero cuando uno acude a buscar luz sobre la voluntad de Dios, tiene que ir con la voluntad totalmente dispuesta a hacer lo que Él me dice. Porque es que a veces se acude a buscar orientación, pero yo quiero que Él me diga lo que yo estoy pensando, ¿sí? Y quiero que sea. Pero si Él te dice lo contrario, tienes que someterte, si no, rechazas la luz o no. Tú vas a buscar donde un sacerdote o un director espiritual o la autoridad que Dios te puso inmediatamente, una orientación. Tienes que ir con mente en blanco, por lo menos con una voluntad dispuesta a obedecer lo que Él te diga, porque tu intención es buscar la luz de Dios a través de esa persona. Cuando ya Él te la expresa, ya es voluntad expresa de Dios, porque Dios no te va a dejar sin la ayuda que tú buscas. Luego tú tienes que someterte a esa obediencia, porque es que a veces sí, yo fui y consulté y el padre dijo que tenía que separarme, que si yo quería casarme y estaba en concubinato, para yo poder confesarme yo tenía que suspender la convivencia con esa persona. Ay, hermanita, pero es que el padre sí dijo eso, pero es que yo no puedo, mi esposo no me deja. Entonces sigues como vivías. ¿Para qué fuiste a buscar luz? Si no te vas a someter, ¿para qué vas? La obediencia es clara, pero sin embargo no miramos esas cosas como rechazo a Dios. Entonces
vamos tomando nuestras propias decisiones conociendo la ley de Dios, porque conocemos la ley de Dios. Entonces tomamos decisiones sin buscar la luz de Dios o oponiéndonos a la luz de Dios, porque los mandamientos es desconocido de todo. Leer el Evangelio y ahí lo que dice Dios es lo que dice. Vamos al caso de las separaciones. Para una pareja optar por una separación, tiene que hacerlo bajo orientación espiritual. Si tú no has tenido una orientación en todo tu proceso matrimonial y tú decides por ti misma hacerlo sin ninguna consulta, tienes que dudar de si estás o no rechazando la voluntad de Dios. Esto cuando no hay problema de infidelidad, porque cuando se fue infiel y se fue con la otra, pues ya se separó, ya no hay nada que discernir, ¿verdad? Ya las cosas están. Pero cuando eres tú la que vas a tomar la decisión, tú tienes que tener toda una orientación espiritual que te ayude a discernir si lo que vas a hacer es voluntad humana o voluntad de Dios, porque hay un sacramento de por medio. No así a la bulla de los cocos vamos haciendo las cosas, y en todo. Si estamos bajo una obediencia a Dios, eso es sagrado, pero el hombre no ha entendido que la obediencia a Dios es sagrada. Y hoy los mandamientos se pisotean con la tranquilidad del caso. Se ha perdido la conciencia de pecado. Se ha perdido. ¿Dónde está? ¿Quién siente remordimiento porque va a comulgar con un helado descaderado y una blusita medio blusa? ¿Quién siente remordimiento? ¿Quién siente que ha pecado? ¿Y no hay pecado ahí? Claro que hay pecado. Hay profanación del sacramento. Pero nadie se acusa de eso, nadie siente eso. Nadie, ni siquiera los que lo ven están viendo ahí un pecado. Hoy la infidelidad es lo más normal en todos los estratos sociales. Es lo más normal. Y es lo más normal hablar de la novia de mi papá y del novio de mi mamá. ¿Quién siente remordimiento de pecado? Ni vergüenza hay ya. En todo. Cojamos cualquier mandamiento, uno por uno. De los que más se han difundido la deshonestidad. Desde el mandadero que altera los precios para poderse quedar con parte de la plata, o el cajero, hasta el más alto mandatario que también altera los costos y los presupuestos y todo para poder sacar partida para así enriquecerse a costa de otros. ¿Y quién siente siquiera el leve remordimiento de hacer esas cosas? O de beneficiarse de esas cosas, ¿no? Se ha perdido la conciencia de pecado. ¿Por qué se ha perdido la conciencia de pecado? Porque qué distante estamos del conocimiento de Dios. No se mira eso como una oposición expresa a Dios. Miren, el pecado es si una persona, cuando el Papa va a entrar a un lugar, lo empujara y lo echara a patadas, todo el mundo se conmovería, ¿verdad? Se escandalizaría. Y eso es lo que hacemos con Dios en el pecado. Es un decirle, tú no me vas a mandar a mí, yo hago aquí lo que quiero, tú vete, por un pecado mortal. Se saca a patadas a Dios del corazón. Que no se le puede sacar, pero eso es lo que el hombre quiere hacer. ¿Y quién se estremece por eso?
El pecado original es una verdad esencial de fe. Bueno, vamos a, antes de leer este numeral, vamos a leer en el volumen 16, capítulo 44. Perdón, en el volumen 16, capítulo 2, dice: en la criatura la supremacía la tiene su voluntad. Si tiene voluntad, tiene vida, y si no hay voluntad, parece como un árbol que tiene tronco, ramas, hojas, pero está sin fruto. La voluntad de la criatura no es pensamiento, pero da vida al acto de la mente. No es ojo, pero da vida a la mirada. Porque si tiene voluntad, el ojo quiere ver, quiere conocer las cosas. De otro modo, es como si el ojo no tuviera vida. No es palabra, pero da vida a cada palabra. No es mano, pero da vida a la acción. No es paso, pero da vida al paso. No es amor, deseo, afecto, pero da vida al amor, al deseo y al afecto. Mientras es vida de todos los actos humanos, al cumplirlos, la criatura queda despojada de sus mismos actos, como el árbol cargado de frutos queda despojado por las manos de quien las toma. Pero en la voluntad quedan como selladas las miradas que ha dado, los pensamientos que ha formado, las palabras que ha dicho, las acciones que ha hecho. Así que la mano ha obrado, pero su acción no queda en sus manos, pasa más allá, y quién sabe dónde vaya, pero en la voluntad queda. Todo queda escrito, formado, sellado en la voluntad humana. Y si esto pasa en la voluntad humana solo porque he puesto el germen y la semejanza de la mía, piensa tú misma cómo será la mía en mí mismo, y cómo será si la criatura se hace poseer de mi voluntad. Esto, entender que todo está en la voluntad, porque otro problema es que cuando, primero hemos perdido la conciencia de pecado. Segundo, cuando nos culpan de pecado, lo primero que hacemos es buscar descargar la culpabilidad en otra persona. Igual que en el pecado original, ¿no? Yo no tuve la culpa, dice Adán, fue Eva. Dice Eva, yo no tuve la culpa, fue la serpiente. Igual aquí, no entendiendo que quien mueve todos nuestros actos es la voluntad. Porque la voluntad, ahí es donde radica la libertad, ¿sí? La capacidad de optar, de tú decir si lo hago o no lo hago. Por eso, en el fondo, a nadie puedes echarle la culpa de tus actos, a nadie, a no ser que te hayan amordazado, te hayan puesto el revólver en la mano y con la otra mano sobre tu mano te hayan hecho apretar el gatillo. Pero ahí no hubo voluntad, ¿verdad? Pero desde que los actos hayan sido libres, el responsable es quien los hizo. No es ni de tu esposo, ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu patrón, ni nadie. Es uno. Porque cuando uno no quiere las cosas, no las hace, ¿cierto? Se las ingenia para no hacerlas. Entonces no podemos culpar. Todo lo demás es excusa. El volumen 18 tiene unos capítulos muy interesantes, capítulos 17 y 21, hablando del pecado. Mi dolor al ver trastornado y hecho un caos este cielo de las criaturas fue tan grande que es incomprensible a la criatura humana. Quitada mi voluntad que une y vincula todo, entró el desorden, el caos, la desunión, las debilidades, las tinieblas. Pobre cielo de las criaturas, no se reconoció más. Solo el vivir en mi querer reordenará de nuevo este cielo. Y en el capítulo 21, después del pecado,
pobrecito, perdió el camino directo de comunicación con su Creador. No reinaba más en él el puro amor. El amor quedó roto por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus mismos actos de antes no tenían ya valor, hechos después del pecado. Y mucho más, pues toda la creación, incluido el hombre, salió del eterno Creador como fuente de vida, en la cual debía conservarse solo con la vida de mi voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base del divino querer debía conservar todas las cosas bellas, nobles, como habían salido de Dios. Solo el hombre perdió su vida, la base, y por eso perdió la nobleza, la fuerza y la semejanza con su Creador. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostuviera, porque él mismo se había sustraído de ella, miren esto, se ofreció como medicina para hacer que no pereciese del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida y es plenitud de la más alta santidad. Y según que la criatura la quiera, ella se ofrece. Si la criatura la quiere como medicina, se ofrece para quitarle las fiebres de las pasiones. Sabemos que las pasiones son los 7 pecados capitales, ¿no? ¿Cuáles son? Duro. Gula, ira, lujuria, soberbia, ¿qué más? Envidia, avaricia. Bueno, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo lo demás de males. Si la quiere como medicina. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para librarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle crecer las fuerzas y hacerle crecer más en santidad. Y si la quiere como vida y como plenitud de santidad, entonces mi voluntad hace fiesta porque ve volver al hombre al seno de su origen, de donde salió, y se ofrece para darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Pero la medicina de todo el mal está en Dios, en la voluntad de Dios. Mientras el hombre no entre en ese orden, seguirá víctima de todos los males. Que una pareja casada está en conflicto, que son los grandes problemas de hoy. ¿Sí? ¿Por qué está en conflicto? Porque él está en infidelidad, porque él es muy celoso y ella también por ahí se da sus escapaditas. ¿Quién soluciona eso? ¿El psicólogo? ¿El terapista familiar? Pues Dios. Mira tu corazón. Ponte en gracia de Dios. Busca en Él la fuerza para tus debilidades. No es en otra parte. Cristo es el Redentor, el vencedor del pecado, del mal. Nadie más. ¿Pero dónde se está buscando la solución? Hay problemas entre padres e hijos. Entonces el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta familiar y Dios. Si todo eso es consecuencia del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la envidia, de la impaciencia, de la intolerancia, todo eso es fruto de eso. Mientras no se busque el verdadero médico y el verdadero remedio, le pasa lo que le pasa a una persona que tiene enfermedad y se está quejando porque le duele la espalda, porque le están saliendo ronchas, porque tiene fiebre altísima, porque la presión está descontrolada, pero ves al médico, no, es que el médico no, yo mejor me tomo un agua de toronjil.
Pero si eso no te va a sanar, no, yo mejor entonces me froto un poco de alcohol y me pongo unos pañitos, pero si eso, no, pero yo mejor hago esto, ¿sí? Pero si no buscas el que te va a dar el verdadero remedio, ¿cuándo te vas a sanar? No te quejes, soporta los males porque eres consciente de que no estás buscando la fuente que es. Eso es lo que le pasa al mundo de hoy en razón al pecado. El pecado original es una verdad esencial de la fe. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. En el Antiguo Testamento no se tuvo una claridad sobre lo que fue en realidad el pecado original porque no se conocía la redención, porque solo a la luz de la redención podemos nosotros comprender lo que es lo que fue el pecado original y lo que es el pecado. Y ni aún así, apenas ahorita, a la luz del reino de Dios, de volver a ese origen de donde vinimos, es que alcanzamos a ver de qué altura cayó el hombre. Nunca lo habíamos comprendido así. El Espíritu Paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo de lo referente al pecado. En Juan 16:8 lo dice, revelando al que es su Redentor. Por eso decimos, ¿cómo se convence al mundo? ¿Cómo convence el Espíritu Santo al mundo de pecado? Revelando a Cristo. El que no conoce a Cristo no tendrá conciencia de pecado. Es tontería tú convencer a una persona que está haciendo mal. Recuerdo ahorita, para que veamos lo que es la acción del Espíritu Santo. El Padre Pedro, desde que empezó a hablar aquí en Colombia, empezó a insistir en el catecismo. Pero nadie le ponía atención porque les parecía que ponerse a estudiar el catecismo era volver a ser escueleros, ¿no? No, yo estoy muy grande para estudiar el catecismo, decía la gente. Pero a fuerza de él insistir, la gente como que fue entrando, y una pareja joven que vivía en concubinato, y la familia les había dicho, y no, para ellos era muy normal porque se amaban, vivir así. Les parecía que si se casaban, se les dañaba el matrimonio. Cualquier día ella se pone a leer el catecismo y todos los días leía el catecismo. Cuando ella leyó en el catecismo que por no estar casados, ¿sí?, o sea, no tener el sacramento del matrimonio, ella estaba en pecado mortal, y todas las consecuencias del pecado mortal y lo que es la pérdida de la gracia, fue tan fuerte la acción del Espíritu Santo sobre ella. Por eso digo que cuando hay conciencia de pecado, el alma no es capaz de dormir, que esa misma noche esperó que llegara su esposo del trabajo, se reunió con sus hijos y les dijo, si no nos casamos, no sigo contigo. Esta es la acción del Espíritu Santo. Convence al hombre de pecado cuando le revela a Cristo. Por eso, que haya estado 20 años en grupos de oración y después resulte en una vida de pecado, ahí no hubo oración. Ahí no hubo oración. ¿O creen ustedes que hubo oración? No hubo oración. Ahí no hubo unión con Dios. Ahí no hubo apertura al Espíritu. O si la hubo al comienzo, se volvió eso rutina y terminó siendo para él o para ella un acto social. Porque también puede dar eso, las cosas pueden empezar en Dios muy bien, pero pueden no terminar en Dios si el alma no es constante en el bien orar, en el bien meditar, en el bien fidelidad a lo que Dios manda y ordena y pide, en no exponerse a la ocasión. Entonces termina como se termina muchas veces, ¿no?, en pecado. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres,
que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Es triste como a veces se enseña el pecado original en las catequesis, como un cuentecito, así muy somero, ¿no? Entonces le presentan la lámina, la serpiente con la manzana, ¿sí?, en la boca, y a Eva extendiendo la mano, y entonces le echan así el cuento superficial y siguen adelante en la catequesis. Y el verdadero sentido no lo dice. Esa es la responsabilidad en la catequesis, que no se desentraña la verdad, porque la verdad no es el cuentecito, ni es la manzana. La verdad es la desobediencia expresa a Dios, que fue en la raíz del pecado original, por la desconfianza. Así entramos en el numeral 390. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Pasamos entonces al 396. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Eso es bien importante. Lo estableció en su amistad. El hombre, criatura espiritual, no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Libre sumisión a Dios. Dios no le gustan las cosas forzadas. Uno no puede tampoco obligar a las personas, ¿no? Eso tiene que salir espontáneamente y es fruto del conocimiento de Dios. Por eso, mira, llegar, como a veces se solía hacer en las misiones, llegas a convencer a la gente que se case, que se case, que se case. Entonces la misión se reduce a sacramentalización, como fue hace mucho tiempo, ¿no? Anúnciales a Cristo, anuncia la verdad de Dios, que el otro vendrá como consecuencia del conocimiento. Recuerdo en una misión, de las tantas que me tocaron, trabajamos con líderes, ¿no?, en esos lugares donde nadie está casado, ¿sí? Y tiene uno que trabajar con esa gente porque ¿con quién más? Entonces a ellos les tocaba dirigir las asambleas familiares. Y en una de las asambleas en que se estaba hablando del tema de la iglesia y lo que son los sacramentos dentro de la iglesia, recuerdo que había muchos jóvenes en esa asamblea, y muy bonita, muy discutida, muy reflexionada. Cuando ya empezaron las preguntas, dice uno de los jóvenes a los dos que estaban dirigiendo, que era una pareja: tú dijiste que los sacramentos no participan en la vida divina, sí. Que sin los sacramentos es imposible vivir unidos a Cristo, sí. Y que el que realmente ama a Dios se tiene que nutrir de los sacramentos, sí. ¿Y ustedes por qué no se han casado? No supo qué contestar. Consecuencia, 7 matrimonios en esa misión, pero consecuencia del conocimiento. Entonces, de igual manera, porque a veces esa presión a que se sacramentalice, ¿sí?, hace que hagan una acción social, porque ni siquiera religiosa, porque no hay el conocimiento. Se casan, sí, por darle gusto a mi papá, o porque no me cantaleté más a mi mamá,
Pero si no hay la disposición en el alma y el conocimiento de lo que se va a recibir, el sacramento no produce efecto. ¿Y qué pasa? Se casaron y después se separaron, siguen igual. Entonces el conocimiento es tan importante. Y la libre sumisión a Dios, porque es que ellos tienen que ser una respuesta libre, consciente. Si no, no se vive esa relación de amistad con Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. Dos elementos importantes: reconocer libremente ese límite y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Está sometido, no es que pueda hacer lo que le da la gana. Que hay muchas formas de justificar, sí. Y en eso los abogados son súper especialistas. Pero la libertad, el conocimiento libre y el respeto van en lo profundo, lo que decíamos, en la voluntad del hombre. Cuando el hombre se sabe criatura, tiembla. Si sabe, por ejemplo, mi temperamento es fuerte, soy por naturaleza violento, y yo sé que esta situación, si yo me pongo en esta situación frente a esta persona o en esta situación, yo no voy a ser capaz de controlarme. O lo agredo de palabra o de hecho. Si yo tengo la conciencia y el deseo de someterme a Dios, a sus leyes morales, y sé que lo que sería capaz de hacer no lo debo hacer, ¿qué hago? Evito la ocasión, ¿verdad? Y me sumerjo en Dios. Señor, no me dejes. Toma tu control de mí. Y Dios, en su infinita misericordia, enseguida se hace fuerza de ese hijo suyo que se ha ido a estrechar a él para encontrar en él la fuerza que sabe que no tiene. Dios nunca nos deja sin respuesta en esas circunstancias. Pero hay en el hombre la voluntad de querer someterse a Dios. Ya lo otro, que es que no me controlé, que es que se me fueron las luces, que es que... porque estaba sin Dios. Porque no tenías en tu voluntad el deseo de someterse a Dios. Ahora, cuando hay reacciones involuntarias que se pueden dar, bueno, también Dios a veces permite eso para humillarnos, pero el alma enseguida siente el dolor, ¿verdad? Es una señal, enseguida siente el dolor, luego quiere estar sometido y enseguida busca a quién, al que le va a dar el perdón. Pero son signos claros para vivir esta amistad. Quien está en amistad con Dios libremente está rápidamente rehace cualquier falla que haya cometido, porque está consciente, lo que ya les decía, el dolor de haber lastimado a alguien a que se ama. Vamos a leer una parte de los volúmenes que está relacionada con esto, con esta prueba de la libertad del hombre. Vamos al volumen 11.
En los viejos, la página 200, la página 23. En los nuevos, es el capítulo 139, del 30 de diciembre de 1916. Capítulo que es 139, dice, está hablando de la libertad. Yo he dotado al alma a semejanza mía, libre en la voluntad y en el amor. Así los demás pueden llegar a adueñarse del obrar exterior de las criaturas, pero del obrar interior de la voluntad y del amor nadie. Y yo mismo la quise libre en esto, para que libremente, no forzada, pudiera hacer que corriera esta voluntad y este amor hacia mí, y que sumergiéndose en mí pudiera ofrecerme los actos más nobles y puros que la criatura me puede dar, y que siendo yo libre y ella también, pudiéramos desbordarnos el uno en el otro, correr hacia el cielo por amor, y glorificar al Padre y morar juntos con la sacrosanta Trinidad, y correr a la tierra para hacer el bien a todos, correr en los corazones de todos para tocarlos con el amor y encadenarlos y conquistarlos con la voluntad. Así que dote más grande no podía darle a la criatura. Pero ¿en dónde es que puede la criatura desahogar mayormente esta voluntad libre y este amor? Óiganlo, que es bien importante. ¿Dónde puede la criatura desahogar mayormente esta voluntad libre y este amor? En el sufrimiento. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba del verdadero amor? El sacrificio. ¿O no? El sacrificio es la prueba del verdadero amor. Esa es la medida. Y en Dios es el sufrimiento. Cuando el alma le dice, haz lo que quieras, lo único que yo quiero es que tú seas feliz, ya está dando un voto de confianza. Y si en su vida llega un sufrimiento de cualquier tipo, físico, psicológico, moral o espiritual, enseguida va a pensar, es el amor que me hiere para sentir mis desahogos de amor. Entonces el alma da ese fiat libre, puede que con lágrimas, pero amoroso, ¿sí? Lleno de amor, porque no es que no va a sentir el dolor, pero lo va a recibir con amor y va a responder con amor. El amor crece, se agiganta la voluntad y a medida que reina sobre sí misma y ata mi corazón, y sus penas me circundan como una corona, me conmuevo y me dejo dominar. No puedo resistirme a las penas de un alma amante y la tengo a mi lado como reina. ¿Por qué? Porque es el desahogo de la libertad y del amor. ¿Ven entonces por qué un alma que conoce a Dios y que realmente vive en amistad con Dios no va buscando dónde descargar su cruz? ¿No? Su oración no es quítame la cruz. Su oración es, esta cruz viene de ti, como yo soy débil, ven a vivirla tú en mí, para que encuentres en esta situación y en mí lo que tú quieres encontrar: amor, paciencia, paz, confianza.
Esa es la oración del alma. No es quítame la cruz. El primer pecado del hombre, el hombre tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Dejó morir en su corazón, tentado por el diablo. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado sería una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Vamos a leerlos todos y luego comentamos porque están muy relacionados. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios. Esas frases son muy importantes para meditar. Contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre constituido en estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios. Esto es muy grande. Ese era nuestro destino, ser divinizados por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios. Antes que Dios y no según Dios. El hombre iba a ser divinizado por Dios. Le dice la serpiente, si comes vas a ser como Dios. Entonces quiso ser como Dios, sin Dios. Y no según Dios, según el plan que Dios tenía. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia de Adán y Eva. Pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Dejemos hasta ahí para comentar. Primero, en el numeral 397, lo primero que hace el enemigo para poder tener vía libre es quitar del corazón del hombre la confianza en Dios. Es lo primero. Cuando ya en el hombre no está la confianza en Dios, que viene el temor, porque se sabe frágil, porque vuelve los ojos sobre sí mismo. ¿Qué sucede enseguida? La abuso de libertad a través de la desobediencia. No es sino dar un vistazo al mundo. El pecado número uno de Colombia, no hablo del mundo porque no conozco el mundo, pero por lo menos nuestra sociedad colombiana sí, es la corrupción. Eso es lo que genera todo, de los grandes males. ¿De dónde nace la corrupción? De la desconfianza en la providencia. El hombre no cree que Dios es su papá y que Dios es el que le provee de todo. Y que Dios sabio y Dios amoroso le va a dar lo que le conviene en la medida en que le conviene y cuando le conviene. Y si no le conviene, no se lo va a dar. Si el hombre tuviera esa confianza, no andaba buscando las riquezas por sí mismo. Porque el problema de la deshonestidad es el deseo de las riquezas, del bienestar, de la comodidad, pero para procurárselas ellos por sí mismos, no según Dios, sino por sus propios medios. Entonces cada uno busca la forma, ¿sí?, de sacar su tajada. El que propone el chantaje para buscar su partida, y el que lo recibe también, ¿o no? ¿Sí? Entonces compran y venden conciencias. Entonces se le paga
al de la aduana para que me deje pasar esto, y el de la aduana porque quiere entrar más platica, que le entre más platica del sueldo estipulado, entonces recibe todo ese dinero, no vienen según Dios. Y todo el problema de la corrupción y de la deshonestidad tiene una raíz: desconfianza en la providencia. El hombre no quiere creer en la providencia de Dios, ni quiere someterse a lo que Dios le dé, cuando Dios se lo dé y como Dios se lo dé, sino que lo busca por sus propios medios, y así todo pecado. Cualquier pecado, vamos contra la vida, los grandes pecados contra la vida de hoy en día, llámese eutanasia, llámese aborto, llámese control de natalidad a través de anticonceptivos y abortivos y todo eso. ¿Cuál es el problema? Que el hombre no acepta que el dueño de la vida es Dios. No lo acepta. Entonces, la pareja joven, como no cree en la providencia y no acepta que el dueño de la vida es Dios, entonces ellos determinan tan pronto antes de casarse que solo van a tener 2 hijos y dentro de 3 años, cuando ya tengan casa, carro y beca, ¿verdad? Porque hasta que no tengan casa, carro y beca no van a tener hijos. Luego se sienten ellos dueños. No saben que el que da la vida es Dios, que Dios es el que sabe cómo y cuándo deben venir a sus hijos, y que si Dios manda un hijo va a mandar con qué proveer. La responsabilidad de ellos es no formalizar un hogar hasta que no haya una estabilidad económica, obvio. Eso es normal. Pero habiendo la estabilidad económica, caminen según Dios. Igual la eutanasia. Dios es el que sabe hasta cuándo va a vivir esa persona y por qué lo está sometiendo a esos sufrimientos. ¿Quién soy yo para decir su vida debe acabar ahora y no cuando Dios determine? Solo porque no quiero verla sufrir, pues sufro con ella y uno mis sufrimientos y los de ella los de Cristo, y se vuelven sufrimientos redentores. Aliviémosle los sufrimientos, sí, es deber de la medicina, pero no disponer, ya mejor que se muera porque ya no se va a salvar. Ya para qué la vas a tener ahí pagando una clínica, o para qué la vas a llevar a la casa, te vas a esclavizar y tú necesitas estar libre. Entonces no le mandemos esa droga y que se muera, o démosle la droga para que se muera. Hermana, pero por ejemplo el paciente, llévenselo para la casa. Si Dios no les da los recursos, llévenselo para la casa y que muera cuando Dios quiera. Se le proporciona todo lo que esté dentro de sus posibilidades, pero que se vaya para la casa. Y está conectado a un aparato que desconecta. Si no puede pagar más, pues hay que medir fuerza, pues que Dios da los recursos. Dios no da los recursos porque quiere llevárselo ya, pero ahí no hay voluntad expresa de matarlo. Es que eso es lo que tenemos que tener claro. Es como el que necesita hacerse una operación y no tiene 5 y nadie se la hace de caridad y pide limosna y no se la dan. Se murió por eso, Dios no le dio los recursos, pues esa era la voluntad de Dios, que se muriera así. O por lo menos Dios se valió de eso para llevársela. Si hay injusticias en quien le tenía, ya eso lo arreglará Dios con los que le toque, pero para esa persona no hay ninguna responsabilidad, ¿cierto? Porque hizo todo lo que estaba en sus manos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Desconectarlo diciendo para que no sufra más y lo desconecta, Sí, teniendo todos los medios. Teniendo los medios. exacto, pero para esas personas entonces no hay pecado, porque ellos no. Claro que no, ni hay eutanasia. Ni hay eutanasia. Por eso es que la eutanasia es el acto consciente y responsable de adelantar la muerte a una persona, por cualquier motivo. El Papa dice que hay que proporcionarle todos los medios al paciente para que sufra lo menos posible. Que si ya en ese, pues cada caso es tan particular, ahorita no podemos analizar, pero más o menos eso es, que no hay una voluntad libre, una oposición a la voluntad de Dios, a un querer nosotros disponer lo que solo a Dios le toca. Por el pecado original se pierde
la triple armonía que tenía el hombre cuando fue creado. Armonía consigo mismo, que ya lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de los dones preternaturales, ¿no? Que el hombre tenía esa armonía consigo mismo, que el hombre iba a ser inmortal, que el hombre iba a ser no iba a tener sufrimiento ni enfermedades, y que poseía una sabiduría superior a su naturaleza. Los sentidos estarían sometidos a la voluntad, y la voluntad sometida a la razón, y la directriz de la razón iba a ser la verdad. Entonces iba a haber una armonía perfecta. Con el pecado eso se rompe, y entonces dice San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, que es la ley del pecado que existe en nosotros, de la concupiscencia. La armonía con la creación, y por eso la creación se vuelve contra nosotros, y se rompe la armonía en la pareja. La mujer buscará a su marido con ardor y éste la dominará. Y ojo a esto, porque es voluntad expresa de Dios que la mujer esté sometida a su marido en todo, menos en aquello que sea pecado. Y ahora hay una teoría muy fuerte, ¿sí?, de no sujeción. Ahora no se habla de esclavitud, porque el hombre en la cabeza debe estar conectada a Dios, ¿sí? Él dirige su hogar. Si él está conectado a Dios, dirige su hogar según Dios. Si no está conectado a Dios, lo dirige según él, que ese es otro problema. Pero en este caminar en la voluntad de Dios, ¿sí?, si realmente tú quieres vivir según Dios, aprovecha a tu marido para morir. O sea, sométete en todo menos en aquello que vaya contra las cosas de Dios. ¿No? Pero hay que tenerlo claro, porque tampoco se quiere eso hoy, y esa es raíz de muchos problemas en los hogares. Y a veces Jesús le dice a Luisa: prefiere, lo dice San Juan de la Cruz, si quieres vivir realmente en la voluntad de Dios, prefiere hacer la voluntad de otro que la tuya. Si quieres morir a la soberbia, si quieres morir para que Dios reine, prefiere la voluntad de Dios a la tuya, en cosas indiferentes, porque sabemos que la voluntad de Dios está por encima de toda voluntad. Entonces, ahí no vamos a discutir. Pero en cosas indiferentes, quien realmente quiere vivir una santidad como es, eso es. ¿Por qué se santificó Santa Rita? ¿Y por qué convirtió a su marido? Porque era la primera que debía haber protestado, porque cuántas cosas no le hizo y nada buenas. Pero tuvo una paciencia heroica, una comprensión. Y nuestra santidad no puede estar por debajo de la de ella. Tiene que reunir todas las santidades, porque es la santidad de una voluntad de Dios reinando en uno. Y para que esa reine uno tiene que morir. Y Dios pone cercanos a nosotros instrumentos que nos maten. Y uno de esos puede ser el marido, ¿por qué no? Tenemos que dejar de engañar. Si hay motivos. Yo digo, es decir, esto pues me es difícil entrar en detalles, ya, pero yo quiero que se coja el meollo de esto, ¿sí? Meollo de esto. Si tú quieres, si tú ves a Jesús en el otro, si realmente qué es lo que Dios quiere, no comer del árbol del bien y del mal, sino del árbol de la vida, y comer del árbol de la vida es yo ver a Jesús en el otro, es que las cosas en Dios son absolutas, no son relativas, ¿sí?
¿Sí? En las cosas de Dios no hay relativismo, es absoluto todo. Si realmente yo quiero eso, y la perfecta humildad es esa. ¿Qué dice San Francisco? ¿Cuándo iba a ser alegre él? Cuando llegaba a una puerta, le tocaran y lo insultaran, le escupieran, le dijeran ladrón, entonces iba a ser plenamente feliz. Entonces es verdad eso que dicen que la voluntad, que la voz del marido es la voz de Dios. Es que es verdad. Si Jesús dice, el hombre es cabeza de su mujer como él es Cristo, cabeza de la iglesia, es que es palabra de Dios. Aunque no se confiese ni comulgue. No importa. Si tú miras en él la voluntad de Dios, desde que él no te esté obligando o sometiendo a pecado, no te esté entorpeciendo tu unión con Dios, todo debe estar sometido. Gana más el que se somete que el que se revela, entendámoslo. Pero un ejemplo, ayer en la tarde que yo estaba haciendo la víspera y estaba orando, me demoré como 3. Así 50,000 veces te lo diga, nunca te lo podrá impedir porque tú te lo vas a ingeniar para orar. ¿Sí? Yo conozco personas que saben qué hacen en un caso de esos, se meten al baño. Y ahí nadie puede regañarlas, ni criticarlas, ni entorpecerlas. Es que la voluntad, lo que Jesús dice, perdón, estoy grabando, no vamos a, la voluntad, es lo que Jesús te dice, en tu voluntad, ¿sí? La libertad, te he dado libertad, ¿sí? En la voluntad y en el amor. Eso nadie te lo podrá quitar, y el amor es ingenioso. Entonces es uno el que a veces busca pretexto, o ve pretexto donde no lo hay. No, otra cosa es una orden expresa, que él te diga, no quiero que salgas más con fulanita. Está bien, esto pero si puedes obedecerlo, ¿por qué no lo obedeces? Es un sacrificio, ok, pero gana más uno sometiéndose que rebelándose en este camino de Dios. ¿Sí? Ahora, digo, es la palabra de Dios, porque ¿qué me gano yo con decir soy cristiano si no voy a vivir lo que Dios manda? Ahora, si hay una cantidad de cosas y circunstancias que realmente hacen la convivencia imposible y que están afectando la vida espiritual y que están contra lo que Dios manda, pues entonces uno busca un asesor espiritual, una persona que realmente lo oriente en la voluntad de Dios, lo que él dice, lo que se llama el volumen 21, y uno hace lo que esa persona, esa autoridad que yo busqué, me dijo en su discernimiento que era lo más conveniente. Ya esa es otra cosa, ¿verdad? Bueno, sigamos aquí. Aquí lo dice el catecismo, la mujer está sometida a tensiones, sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. Estamos en el 400. La armonía con la creación se rompe, la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada por el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. El volumen 13, capítulo 48. Dice, hija de mi querer, ven en mi voluntad para que conozcas las relaciones que hay entre la voluntad divina y la voluntad humana, que fueron las que se establecieron entre Dios y Adán en el Edén, y que la criatura rompió desde el Edén terrestre. Relaciones de creación y de principio de existencia,
Esa era la primera relación. Estos eran los vínculos de unión entre creador y criatura. Relaciones de semejanza en santidad, ciencia, potencia. Todo lo que yo contengo lo puse en relación con el hombre. Relaciones en orden a todas las cosas creadas, entre las cuales le di el primado sobre todo. Entonces el hombre, con sustraerse de mi voluntad, rompió todas estas relaciones, poniéndose en relación con el pecado, con las pasiones y con su más feroz enemigo. Por eso el alma que vive en mi querer se eleva tan alto que deja atrás a todos y se pone en orden conmigo, se restituye al principio y pone en vigencia todas las relaciones rotas. El volumen 3, en la página 72. 7.2. Está hablando de la gracia, ¿no? Mira un momento cuán ingratos son conmigo los hombres. Como la luz del sol inunda toda la tierra de un punto a otro, de modo que no hay tierra que no goce del beneficio de su luz y no hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus beneficios. Así mi gracia es una imagen del sol que por todas partes inunda a las gentes, pobres, ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Nadie puede decir que está privado, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llenan la tierra, así como el sol en su pleno mediodía. Una prueba de eso es que nadie puede decir que no sabía que estaba haciendo mal. Prueba de ello, así sea infiel, así esté en pecado, es que no hace las cosas a la luz del día, sino ocultas. Porque nada de lo que es pecado lo hacen a la luz del día, sino oculto. ¿Por qué lo hacen oculto? Porque saben que están haciendo mal. Tienen la luz de la verdad, la tienen, solo que no la quieren seguir. En todos estos pecados que hemos dicho, el influjo de mi gracia llena la tierra, así como el sol en su pleno mediodía. Pero ¿cuál es mi pena al ver a las gentes que atravesando esta luz con ojos ciegos y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y viven voluntariamente en lugares tenebrosos en medio de crueles enemigos? Están expuestos a 1000 peligros, porque al no tener la luz no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o enemigos y huir de los peligros que la circundan. Por eso, cuando con ese proceso 8.000 fue que se metió tanta gente de arriba a la cárcel, digo de arriba, de las personas que nos gobiernan, eso fue una gracia muy grande. ¿Por qué? Primero, porque a ellos les cortó el curso del pecado, por lo menos Dios les hizo ver, andan mal. Estemos seguros que allá en la cárcel Dios les dio muchas gracias de conversión y de arrepentimiento. ¿No les parece peor que la persona siga en su vida, ¿sí?, en ese robo y robo y robo, injusticia y deshonestidad, y que lo coja la muerte en eso? ¿Qué es peor? Es la gracia de Dios, que no abandona a ninguno. Así que todas esas situaciones son situaciones de gracia. Así la familia piense que es una desgracia, que Dios haya hecho ver que andaba mal y que tenía que interrumpir su cadena de pecado. Son momentos de gracia para esa alma. Pero el hombre no los ve así, porque no mira las cosas desde Dios, sino desde sí mismo. En consecuencia, sigue el numeral 401, ¿no? El mundo, este pecado, este primer pecado fue una verdadera invasión de pecado en el mundo. Fratricidio de Caín y sigan en adelante los demás pecados, ¿no?
La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia. El hombre, a examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los hombres y con todas las cosas creadas. Seguimos todas las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad, sabiendo que no es un pecado personal, porque nosotros no cometimos el pecado original, pero es un pecado de estado. O sea, por comunicación, misteriosamente sí, porque ¿cómo nos transmiten el pecado original? Es la pregunta que hacen los muchachos. Pero si Adán asistió 1000 años, ¿por qué me viene a mí el pecado original? Ese es un misterio. ¿Cómo se transmite? Es un misterio. Pero todos nacemos con esas consecuencias, que es la concupiscencia. Y en esto, este duro combate es una realidad que todos vivimos. ¿Por qué duro combate? Porque las consecuencias del pecado original, por ese primer pecado de nuestros primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre. Y aun cuando el bautismo, ¿sí?, nos restablece la condición, no, la gracia no nos quita la concupiscencia. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograr la unidad de sí mismo. El del 407 al 409. Sin embargo, Dios no nos abandonó al poder de la muerte, sino vino toda la redención, que es todo un misterio de amor, los sacramentos, la Eucaristía. Dios se nos dio de muchas formas. Por eso dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados con vuestras pasiones, con vuestras debilidades, con vuestras miserias, con vuestros pecados, que yo los... Y de 1000 formas. Ven a mí a los sacramentos, ven a mí a la Eucaristía, ven a mí en la oración, ven a mí en mi voluntad, ven a mí en todos los medios que te he dado. Porque Él quiere devolvernos. Vamos al 412, que es muy bello. Dios no impidió que el primer hombre pecara. ¿Por qué? La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Santo Tomás de Aquino, eso lo dice San León Magno, y Santo Tomás de Aquino dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aquí hay 2 citas en el volumen 20, los capítulos 17. El capítulo 17 dice: Adán antes de pecar hacía sus actos en el fiat supremo, porque la divinidad le había dado la voluntad en posesión. Tú sabes que para poder poseer un reino es necesario que haya alguien que lo forme y que lo done y que lo reciba. La divinidad formó el reino de la divina voluntad, lo donó y el hombre lo recibió. Por eso Adán lo poseyó desde el primer instante de su existencia, y como él era la cabeza de toda la generación humana, sus descendientes gozaron con él del derecho de esta posesión. A pesar de que él se privó de este privilegio apartándose de nuestra voluntad, no obstante el pecado que él cometió,
no le quitó el germen humano, al germen humano la posibilidad de esta adquisición divina. Sucede como a un rey que perdió su reino a causa de una derrota. A pesar de su ruina, le quedará siempre a sus hijos el derecho de reconquistar con otra guerra el dominio perdido. 17.